Buenas tardes, me llamo Maylet Hernández y vamos a hablar sobre los amplificadores de clase AB. El clase AB es una mezcla entre la clase A y la clase B. En la clase A, la señal de salida circula todos los periodos, como se muestra acá, la señal está completa. La clase B, la señal de salida solo circula en un semiperiodo y por eso es que solo se encuentran los ciclos positivos, teniendo la clase AB un poco menor que esto y un poco más que esto, truncando el ciclo negativo. Cuando ella pasa del ciclo positivo al ciclo negativo, no posee una linealidad de la señal de salida, por lo tanto, eso se le determina con un nombre especial llamado distorsión de cruce. Esto deriva a que el circuito no proporciona una conmutación exacta, debido a que un transistor está apagado y el otro está encendido en la condición de voltaje cero. Cuando el tipo de amplificador AB es especial para eliminar la distorsión por el cruce de 0 voltios. Cuando se encuentra del ciclo positivo al ciclo negativo, tiene que siempre pasar por esos 0 voltios y posee una eficiencia muy alta, aunque no tan eficiente como el clase B ni tan lineal como el clase A. Funciona cuando la tensión de polarización de la amplitud máxima, la tensión de polarización es esta B sub 0 que se encuentra aquí, paralela a la resistencia de carga. Y la amplitud máxima de la señal de entrada sería esta señal que puede entrar por acá. Y la máxima es el punto mayor donde puede tocar esa señal. Y entre ambas, ya sea la tensión y la señal de entrada, hacen que la corriente de salida, que es I sub 0, que va por esta rama, circule durante menos de un periodo y más de un semiperiodo de la señal de entrada, lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Cuando se le introducen señales grandes, él se comporta como un clase B, pero cuando se le introducen señales pequeñas, acá, solamente no presentan distorsiones de cruce. Este amplificador clase AB tiene dos transistores de salida, a diferencia de los de clase B solamente. Tienen una pequeña corriente de polarización fluyendo entre los terminales de la base. Esta sería nuestra rama de la base del primer transistor y esta sería la rama de base del segundo transistor, siendo ellos alimentados por una fuente que sin embargo no es tan elevada como en los de clase A. Estos amplificadores disipan potencia, pero tienen la característica de que cuando no existe la señal de entrada, que es esta que se encuentra acá, la potencia del transistor es cero, pues ambos estarán en cortocircuito. Es como si yo eliminara esto y ahí se ve que estarían en cortocircuito con una ligera polarización, que es esta que tenemos acá legalmente, para nuestro circuito del amplificador clase AB. Estos son diseños de un amplificador clase AB y ellos pueden ser eficientes así como lo son los amplificadores B, pero estos son más ligeros, un poco más eficientes y no generan tanto calor porque un transistor trabaja cuando el otro está en reposo. Por eso se dice que hay un ciclo positivo y un ciclo negativo. Aquí estos punticos en un simulador significan que la corriente va circulando por esta rama, mientras que cuando trabaja el primer transistor, luego se pasa al segundo transistor y por lo tanto el primero queda apagado y aquí es cuando los punticos circulan por el segundo circuito que está allí cerrado. Cuando existe señal de entrada de disipación de potencia del transistor, se hace significativa y depende de la proporción de recta de carga que se utilice. Aquí la recta de carga que nosotros estaríamos utilizando sería acá, esta línea, donde proyectamos nuestra señal general de entrada a la salida, siendo truncada en el ciclo negativo, y así podemos observar que es una
amplificador clase AB. El transistor NPN se polarizará para que conduzca por el semiciclo positivo de la señal a través de la carga. Nosotros sabemos que los transistores tienen que ser NPN y PNP, ya siendo por sus siglas de negativo positivo negativo o positivo negativo positivo. Y cuando el transistor NPN, o sea, ellos tienen que ser opuestos, uno NPN y otro PNP, para que cuando el NPN sea polarizado, comience a conducir el ciclo positivo, mientras que cuando se haga el PNP, trabaje el ciclo negativo. El PNP se polariza para que conduzca cuando la entrada se haga negativa. Esto quiere decir, aquí tenemos el ciclo positivo y el ciclo negativo. Es aplicada la señal de entrada en la base de los transistores. Ella, a su vez, cuando está el NPN, porque la flechita del emisor está hacia afuera, él conduce el ciclo positivo, mientras que el PNP conduce el ciclo negativo. Observada en la salida una señal amplificada con ambos ciclos. Acá a continuación observamos a mayor amplitud, porque si hacemos una evaluación de la señal de entrada, vemos que es amplificada con respecto a la señal de salida porque su amplitud varió. Cuando observamos este tipo de circuitos, vemos ciertas desventajas, que se necesitan de dos fuentes de voltajes distintas para que el circuito funcione correctamente y posee mayor consumo de potencia y menor rendimiento. A lo largo de este estudio se pudo notar claramente que hay un corte en la fracción de la señal, porque la señal de entrada es una señal sinusoidal normalita, se encuentra con el circuito del amplificador clase AB, que lo estudiamos en el simulador, y luego al salir de ese circuito, su amplitud cambió porque aumentó, por eso amplificó, y hace un poco más de un semiciclo y un poco menos de un ciclo. Por eso es truncado en el ciclo negativo. Muchas gracias.